Hernández desde más de 15 años. Tiene una amplia actividad investigadora, más de 99 artículos publicados en revistas SSI, dirigió diversas tesis doctorales, 50 tesinas o más, proyectos de fin de carrera en el entorno de la utilización agrícola de residuos orgánicos y de compost, desarrollo de sustrato y bioproductos y la evaluación de su utilización en términos medioambientales, económicos y tecnológicos. De acuerdo a Scopus, tiene un índice muy alto que sus publicaciones han sido citadas más de 1.500 veces. Tiene un paper del año 2009 que es el más moderno, más citado de la Universidad Miguel Hernández. Así que, bueno, a su vez, ha conseguido financiación muy significativa para diversos proyectos, por ejemplo, ProBiogás sobre valorización energética de residuos agroalimentarios y ganaderos, entre otros. Es miembro activo de diversos comités científicos técnicos como FAO Escorena, es miembro fundador, coordinador de la Red Española de Compostaje, de la Red Remedia, la Red Científica de Mitigación de Investigaciones de Emisiones de Efecto Invernadero en el sector agroforestal, es revisor habitual de más de 12 revistas de SSI, participó en 3 proyectos COS sobre contaminación medioambiental, gestión sostenible de recursos naturales y agroalimentarios. Bueno, podría estar hablando posiblemente toda la hora yo con los antecedentes de Raúl, pero... Pues soy viejo, no es por otra cosa. No, yo digo que uno no es viejo, es prematuro, y es como el vino, ¿eh? Uno no envejece, sino que va madurando. Exacto. Así que bueno. Bueno, entonces, sin más preámbulo, y para aprovechar el tiempo con el doctor, cerrando este ciclo de conferencias con el broche de oro, creemos nosotros que con la presencia de Raúl. Así que agradeciéndote, te damos entonces el puntapié para que inicies tu presentación, Raúl. Pues muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Desde que Jorge me propuso esta charla, pues la verdad que a mí me encanta pues, poder compartir pues, nuestra experiencia o lo que podamos aportar, porque siempre aprendes algo o mucho, porque todas las visiones son complementarias y desde luego pues agradecido de estar aquí con vosotros y por supuesto hacer todas las preguntas que hagan falta, que es necesario y pedir. Es importante pedir para conseguir. Bueno, Jorge me dijo que sería bueno que diera una charla acerca de lo que hacemos, sobre todo pues nosotros hacemos compostaje, valorización de los residuos. Hay muchos términos, muchas similitudes hoy por hoy, economía circular, Pacto Verde Europeo. Nosotros ahora mismo podríamos decir que en Europa estamos de moda. Los que hemos hecho compostaje o hemos valorizado los residuos, pues siempre éramos los basureros y parecía que lo nuestro no era mucha ciencia ni tal y cual, pero resulta que el planeta Tierra ha dicho que lo que hacemos parece que es interesante para mitigar, para secuestrar carbono, para luchar contra el cambio climático, para dar de comer y hacer que los suelos sean más sostenibles. Con lo cual, vamos a hablar de eso enfocado a la fracción residual ganadera, por tanto, estiércoles ganaderos, etcétera, con un poquito de enfoque de proceso y de producto. Entonces, básicamente tenemos una serie de retos en la agricultura y en la ganadería del siglo XXI, que es producir cada vez más en un entorno de costes pues cada vez más elevado de costes y seguramente también de precios que se mantienen o bajan. Por tanto, tenemos que producir en medios naturales o medios agrícolas o agrarios que son cada vez menos capaces de producir, porque el suelo está empobrecido, salinizado, degradado, compactado. Entonces, tenemos una serie de retos bastante potentes que seguramente lo que hacen es complicarnos o darnos salidas imposibles o laberintos sin salida. Pero no solo con eso, sino que también tenemos que producir con una serie de requisitos medioambientales cada vez mayores. O sea, en toda la parte del mundo, cada vez los requisitos medioambientales asociados al cambio climático, a generar externalidades o trade-off de la actividad del sector primario, que además de hacer producción, pues tenemos que generar que el medio sea más sostenible, luchar contra el cambio climático, hacer toda una serie de virtualidades que no están en el core de la producción agraria o ganadera. Con lo cual, cada vez nos están poniendo más trabajos, cosa que para el ingeniero agrónomo va bien, porque cada vez
la profesión pues tiene que arrostrar más retos, con lo cual pues hay más empleabilidad y se valoriza la formación. Y también el último reto es el cambio normativo. Tenemos cada vez normativas crecientes en Europa y supongo que también en Argentina respecto de cómo gestionar ciertos flujos residuales o no productivos de nuestra actividad ganadera o de nuestra actividad agrícola. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, ¿podemos manejar de otra manera o de distinta manera los flujos residuales ganaderos que tenemos? Entonces, ¿cómo nuestra capacidad de acción hace que impactemos negativa o positivamente en estos ítems? O sea, que nos constituyamos parte del problema o parte de la solución. Entonces, dentro de ese batiburrillo importante o de ese concepto importante, pues los tratamientos de las fracciones residuales nos vienen a ayudar. Obviamente, los tratamientos en general, en una visión a corto plazo, incorporan costes a la producción, ¿vale? Porque obviamente tratar un residuo, un estiércol o tratar un purín, pues de un tambo, pues va a generar un coste añadido. Entonces tenemos que ver cómo orientar esto de forma de que ese coste sea el mínimo y podamos generar estrategias win-win. Entonces, obviamente tenemos que ir a buscar a los trabajadores más baratos que hay, que son los microorganismos que realmente no tienen seguridad social ni se ponen enfermos, sino solo que consumen biomasa y ejercen sus procesos en condiciones aeróbicas, en condiciones anaeróbicas, etc. ¿Con ello qué conseguimos? Conseguimos hacer un tratamiento, podríamos decir, de bajo coste y como poco conseguimos reducir el volumen de nuestros residuos, de nuestros flujos residuales, como poco, pero potencialmente podemos obtener desde energía fertilizantes, con lo cual este tipo de tratamientos biológicos yo lo suelo agrupar en compostaje, vermicompostaje y digestión anaerobia. Vermicompostaje es el compostaje o la transformación asociada a lombrices, a las lombrices sobre todo Eisenia foetida, la lombriz roja de California o otras especies, que al final son procesos, compostaje y vermicompostaje son procesos aeróbicos, tenemos que suministrar aire, tenemos que voltear, tenemos que manejar esa variable. Y la digestión anaerobia es un proceso anaeróbico que también tenemos que manejarla y con una instalación quizás más costosa porque son procesos que necesitan reactores. Los productos que rinden cada uno de estos procesos, pues el compostaje está claro, genera un compost y un calor residual que actualmente todavía tecnológicamente no se aprovecha, pero que a futuro es potencialmente aprovechable porque una masa importante a 70 grados pues tiene su capacidad calorífica que tiene que, pues la ingeniería y la técnica tienen que empezar a aprovechar. El vermicompostaje no genera ese flujo de calor, sino solo un vermicompost, un fertilizante orgánico, y la digestión anaerobia sí nos rinde biogás, pero no nos olvidemos que la digestión anaerobia, y más adelante saldrá, sí que no es una actividad finalista, no acaba con el problema del residuo, sino que genera un residuo secundario, que es el digerido, el digestato, o como se quiera llamar en cada ámbito. Entonces, a nivel de un productor de residuos, un gestor de residuos, le importa muy mucho cómo se reduce el peso o el volumen con cada uno de los tratamientos y vemos que el compostaje es eficiente a la hora de reducir el volumen y el peso, el vermicompostaje no tanto, y la digestión anaerobia, otro de sus problemas es que sí, podremos generar biogás, pero adicionalmente tenemos un digerido que prácticamente es 0,9 el residuo entrante, con lo cual tengo que manejar muchos metros cúbicos de residuo todavía porque la digestión no es el punto final del tratamiento, ¿vale? Eso es lo que pongo en esta diapositiva, donde los purines que llamamos aquí en España, los digeridos procedentes de la digestión, bueno, no, que los digeridos que salen de la digestión anaerobia son asimilables a los purines, a la excreta líquida más de slash. ¿De acuerdo? A mí nos preocupa un poco bastante la salud. Perdón, Raúl, sí. Raúl ahí lo único que se está viendo, no sé si estás pasando diapositivas, lo único que se ha visto es la inicial. No me digas. Sí. Ahora... Pues ha pasado un montón. Bueno, pues unas cuantas. Ahora sí se ve. ¿Están viendo el resto? Si me ponen el dedito para arriba. Sí, sí, ahí se ve. Bárbaro. Gracias. Lo proyecto que no haga la presentación os lo dejo así este tamaño en vez de hacerlo en presentación. No, a ver, prueba en modo presentación y vemos. Así es que lo tenía así antes. Ahí está, ahora sí está. Yo lo veo, ¿lo ven? ¿Están viendo? Sí. Sí, perfecto. ¿Y ahora pasó la diapositiva? Exactamente. Sí. Hay una curva de líneas, ¿no?
Sí, Perfecto. ahora Vale, pasó otra. perfecto, pues nada, lo dejo así. Perdonadme. No, Estamos gracias. en la parte, en esta diapositiva donde hablábamos un poquito de la higienización. ¿Cómo son capaces los tratamientos de eliminar patógenos, de eliminar salmonelas, E. coli, etcétera? El compostaje, gracias a su alta temperatura, es capaz de higienizar, de hacer una higienización muy elevada. La digestión anaerobia y el vermicompostaje hacen una higienización de peor calidad. Esto es importante porque en todos los ámbitos el uso de residuos orgánicos frescos o tratados, pues tienen uno de los puntos calientes es la presencia y pervivencia de estas colonias de coliformes fecales y coliformes totales o salmonelas, o el riesgo higiénico que tiene el operador, el aplicador, el agricultor o el consumidor del producto vegetal que ha sido cultivado en suelos donde se aplica, por ejemplo, lodos de depuradora o fangos cloacales o purines. Entonces, ese es un tema que nos debe preocupar. Respecto a los tratamientos, también tenemos que tener en cuenta cuál es su efecto beneficioso sobre la concentración de nutrientes. Si tenemos en cuenta que el transporte de los nutrientes y de los fertilizantes orgánicos, debido a su alta humedad, pues es costoso y el pico del petróleo cada vez más caro, pues hace que puedan viajar cada vez menos distancia. Es importante utilizar tratamientos que sean capaces de concentrar nutrientes. Entonces, compostaje, vermicompostaje es bastante capaz de concentrar nutrientes en 1×2 casi, con lo cual estamos consiguiendo reducir agua y transportar más nutrientes por unidad de masa transportada. Respecto a esta diapositiva, simplemente os quería poner un contexto de los tipos de materiales ganaderos con los cuales podemos tratar: el purín porcino, el digerido procedente de la digestión anaerobia del propio porcino, el estiércol sólido del porcino o el compost del porcino, donde podemos ver cuál es la concentración de nutrientes, cómo va escalando, cómo va subiendo, en cuanto la humedad va descendiendo. Desde un purín porcino que tiene entre un 85 y un 95%, a un digerido que tiene prácticamente la misma humedad, el estiércol que ya ha perdido una cierta humedad y el compost que ya ha sufrido un proceso de concentración y pérdida de humedad, eso se replica directamente con el aumento de concentración de los nutrientes N, P y K. Con lo cual, el tratamiento sí que impone una serie de costes adicionales, pero estamos generando a punto final un producto que puede ser valorizado. Respecto al compostaje, no os quiero contar mucho a nivel general. Sí que me gustaría hablaros a nivel de compostaje avanzado, con lo cual, pues que el compostaje es un proceso bioxidativo controlado que realizan unos microorganismos respecto a un sustrato orgánico que suele ser residual y tal y cual. Pues eso está más o menos conocido. Este compostaje pues es capaz de transformar cosas que humean y que huelen a amoníaco y que tienen un aspecto un poco desagradable en una especie de polvo medio sólido, normalizado granulométricamente, que es capaz de ser estoqueado y almacenado durante tiempo, con lo cual es un poco el material domesticado más concentrado de nutrientes, con lo cual es un proceso que en principio no es complejo de realizar a pequeña escala, a escala industrial y óptima ya es más difícil, pero que es un proceso que realmente nos hace impactar menos en el medio ambiente y ser capaz de manejar estos flujos de forma que puedan incluso soportar el mercado y venderlo o utilizarlo cuando el precio del mercado o cuando lo necesite en mi finca. ¿De acuerdo? Las fases del compostaje pues básicas son la etapa mesófila, termófila y de enfriamiento. Esas tres fases se agrupan en una denominada fase general bioxidativa. Aquí es donde se pierde la materia, aquí se pierde el CO2, aquí se pierde el agua, aquí es donde perdemos peso en la pila. Y si ese proceso se produce de forma periódica o secuencial, cada una de estas fases está aquí explicada en la presentación, que os voy a pasar. Tenemos fases donde los diferentes insumos, los diferentes materiales que constituyen el residuo, pues se van degradando. Al principio de los procesos, las sustancias más lábiles, más biodegradables, más sencillas estructuralmente, son consumidas por organismos que no son demasiado especializados, por tanto es como la comida rápida, fast food, que le puede gustar a todo el mundo, y en ese proceso se produce la exotermia de las reacciones y la pila se va calentando, cosa que es buena para higienizar y eliminar malas hierbas. Luego, en la etapa termófila, a partir de 40 grados, pues ya los microorganismos participantes ya son más especializados, actinobacterias, hongos, bacterias termófilas, y ya empieza a
degradarse en materias orgánicas residuales más complejas. Estamos empezando ya a transformar sustancias estructuralmente difíciles. Podemos actuar sobre lípidos, semicelulosas, etcétera. Entonces, esta etapa es la etapa básica y definitoria de la calidad del compost. En muchas ocasiones, compostadores industriales indican que han compostado un proceso, una pila, una parva, un montón de materia orgánica y realmente no han atravesado por esta etapa termófila que asegura la higienización. El problema es cómo atestiguar o cómo calificar o cómo saber si una materia orgánica que está en proceso biodegradativo o biooxidativo ha atravesado por esta etapa el suficiente número de veces. Y eso hablaremos luego de la calidad del proceso. Luego, a medida que las materias orgánicas se van agotando, a medida que en una fiesta se van acabando los licores, pues la gente va abandonando el lugar y lo mismo ocurre con los microorganismos. No todos los microorganismos son capaces de alimentarse de ligninas o de materiales estructuralmente muy complejos, donde en estas fases van acabando sobre todo microorganismos especializados como los hongos, las actinobacterias, y en ese momento se ha dado un compostaje de alta calidad. Es en esta fase donde se aparecen las sustancias húmicas y fúlbicas que le dan sentido económico y funcional a este material como realmente un reactivador del suelo. Si este proceso no es seguido por una fase de maduración, la calidad del compost es peor que si se sirve ya cuando ha acabado las fases anteriores. ¿Qué quiere decir con esto? Que igual que el vino que comentaba Jorge, tenemos que ser capaces de abandonar la pila durante un mes, 2 meses, para que los procesos lentos de degradación y neohumificación, la formación de sustancias húmicas y fúlbicas, que se dan en esta fase con temperaturas bajas y en condiciones lentas de proceso, si no somos capaces de hacer ese proceso, seguramente el compost no llegará a tener la excelencia que debe tener y potencialmente su penetración y la búsqueda del material por parte de los consumidores va a ser menor. Quizás venderemos muchas toneladas de las primeras fases, pero si no conseguimos un compost maduro no tendremos esa sostenibilidad de calidad.